A ver, ¿quién me dice qué notan? ¿Qué notan aquí? A ver, rápido. Que los límites los acompaña una X. Que son límites, ambos límites del intervalo de integración son funciones. Y acuérdense que para que podamos utilizar ese teorema tiene que ser el inferior una constante. ¿Sí o no? No oigo. Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Fíjense bien. La vamos a separar. La vamos a separar. Vamos a aplicar la propiedad aditiva de intervalos. Es una propiedad, es uno de los teoremas de la integración. Por ejemplo, de 2x a un valor a, que puede ser cualquiera, puede ser el 1, puede ser el 0, sería un valor en el cual fuera esta función continua. Pero esta función, fíjense bien, si la analizamos, siempre va a ser continua. ¿Por qué siempre va a ser continua? Porque el denominador nunca va a valer 0. ¿Están de acuerdo o no? Y acuérdense que solamente donde el denominador se hace 0 tenemos discontinuidades infinitas. Y ahí falla el teorema. Entonces, este cuate nunca se va a hacer 0. ¿Sí? No oigo. Sí. ¿Sí? Esto quiere decir que A es cualquier número que se encuentre entre 2x y 3x. ¿Qué número es? No importa. El que tú quieras, pero es un número. Vamos a ponerlo aquí. Fíjense. Lo vamos a poner así. ¿Sale? ¿Ve? Sí. Bien. Y entonces va a quedar así. Y luego aquí así. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo? Esa es la propiedad aditiva de intervalos. ¿Sí se acuerdan? Podemos separar una integral en dos o más partes, siempre y cuando sea continua en ese intervalo, de tal manera que el límite superior del anterior sea el límite inferior de la otra. ¿Se entiende o no? Sí, Sí. profe. Ahora, aplicamos entonces la linealidad de las derivadas. Y de una vez aquí me voy a adelantar. ¿Están de acuerdo que este cuate tiene que estar acá, verdad? No oigo. Sí, profe. Y ya dijimos cómo resolvemos eso, ¿verdad? Le ponemos aquí menos. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, profe. En eso no hay problema. Bien. Ahora, estas son funciones, los límites superiores son funciones. Yo quiero que sean variables. ¿Qué es lo que voy a hacer? Un cambio de variable. ¿Se alcanza a ver aquí? Sí, profe. Bueno, voy a tratar de escribir todavía aquí. ¿Qué voy a hacer? Para esta voy a hacer esto. W igual a 2x. ¿Vale? Y para esta le voy a llamar z. Z igual a 3x. Acuérdense que es una variable auxiliar. Voy a borrar esta parte de aquí. Esto quiere decir que esta me va a quedar así. Pero acuérdense que la variable va a ser ahora W, entonces va a ser así. ¿Sí están de acuerdo? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que esto me va a quedar, ¿qué? W cuadrada menos W cuadrada más 1. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Eh? Sí, profe. Bien. Y esta de acá va a quedar así. Y entonces pues, ya sabemos que va a quedar así.
Bien. Pero ahora viene la regla de la cadena. Con respecto de x, pues es la derivada de la g. Aquí a lo mejor falta que le ponga la g. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Es la derivada con respecto de w por la derivada de w con respecto de x. ¿Sí? Entonces, esta ya la acabo de sacar. ¿Es quién? W cuadrada menos 1 sobre W cuadrada más 1. Esta. ¿Sí están de acuerdo? Aquí fíjense bien, voy a ponerle la G. Voy a ponerle la G. Para que no haya problema. Bueno, no que haya problema, sino para que no se pierda. Acuérdense que la G, ¿quién es? La integral. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Acuérdense que la G es la integral sin la derivada. ¿Sí? Entonces, esto es esto. ¿Y esto cuánto va a valer? La derivada de W con respecto de X va a valer 2. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Y luego aquí me va a quedar derivada de G con respecto de Z, pues es la derivada de G. Perdón, la derivada de G con respecto de X es la derivada de G con respecto de Z por la derivada de Z con respecto de X. ¿Sí están de acuerdo? Sí. La regla de la cadena. Y entonces, ¿esto quién es? Pues es esto. Pero acuérdense que la G es la integral. Entonces sería Z cuadrada menos 1 sobre Z cuadrada más 1 por esto que va a ser 3. ¿Sí o no? ¿Sí? En efecto. Y entonces, pues ya el resultado final, se lo voy a poner con rojo. El resultado final, que sería d gen de x, pues va a ser esta d gen de x más esa d gen de x, que vendría siendo 2 por w cuadrada, pero acuérdense que no se pone w cuadrada, sino que nos regresamos a la variable original. Entonces sería 4x cuadrada menos 1 sobre 4x cuadrada más 1. ¿Sí? Luego más esta, ¿verdad? Porque se separaron en dos. 3 por 9x cuadrada menos 1 sobre 9x cuadrada más 1. ¿Sí? ¿No oigo? Ok, Ok, profe. profesor. A ver, vamos a ver. Profe, la función de W no sería 2 en lugar de 2. ¿Cuál? En 2 por 4x cuadrada menos 1 sobre 4x cuadrada más 1, ¿no sería menos 2? Sí, tiene razón, me faltó el menos. Me faltó este menos, ¿sí se fijan? Luego, Sí, profe. menos. Sí, gracias, gracias, señorita. ¿Cómo se llama? Dulce. ¿Usted ya llevó la materia? ¿Mande? ¿Usted ya llevó la materia? Vi algunos ejercicios con mi profesor en la preparatoria ¿De qué prepa viene? del COVAC 3. A ver, ¿dónde? Acá está. ¿Es 5.3 qué número? 53. No, 53. ¿Y si le gusta el cálculo? Sí, está muy interesante. Nada más que a veces me confundo en ciertas partes, pero ya después me enfoco bien y ya no me pierdo. Ok, aquí está, ¿ya lo vieron? ¿Estoy compartiendo, sí o no? ¿Sí, verdad? No, profe. No, profe. ¿Con quién llevó
A ver. Aquí está. ¿Ya? ¿No oigo? profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Pues ahí está ese ejercicio. Ahora, miren, quedamos que ya nada más yo se los iba a ayudar a plantear, pero bueno, pues ya lo resolvimos, pues ya ni modo. Pero por ejemplo, si se fijan, intenten hacer por favor, les voy a... Fíjense, esta es una segunda derivada. Sí, yo creo que... Y ese aquí también hay otros que están también interesantes. A ver, ¿cómo sería esta segunda derivada? Bueno, fíjense bien. A ver, ya vieron el 57, ¿verdad? Es el 57. ¿Sí? Sí. Y entonces sí están, sí ven bien los videos o no, como algo bueno o no. Por mi parte, sí, profe. ¿Sí habían con sus otros profes habido hecho esto? ¿Lo No. hicieron? No. No, profe. Bueno, a ver, vamos a ver. Dice F mayúscula de X. ¿El integral de dónde a dónde? De 1 a X. De 1 a X. De F valorado en T. ¿Sí? Diferencial de T. Bien. Y luego nos dice que F minúscula de T es la integral. De 1 a T al cuadrado. ¿Sí T Ajá. cuadrado? ¿Qué Entonces, a sigue? ver. Sí. Ok. Raíz. Raíz cuadrada de 1 más U a la 4 Sí. sobre U, diferencial de U. Bien. Fíjense bien. Me está pidiendo que encuentre la segunda derivada de F mayúscula en 2. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero tengo que sacar la F mayúscula, la F prima mayúscula. Obviamente la F prima mayúscula viene siendo esto. No oigo. Sí, profe. Sí, ¿Y profe. esto qué viene siendo? Viene siendo esto. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, ¿esto cuánto vale? ¿Quién me dice cuánto da esto? Adelante. 1. ¿Cuánto? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 1. No 1, oigo. ¿no? No, X. no. Acuérdense del teorema, muchachos. A ver, las muchachas. ¿Cuánto me da? Da. Si es la de Cero. F. ¿Cero? Si es la de FB menos FA. O sea, sería F1 Pues es el menos teorema, es el teorema. A ver, ¿cuánto da? Apliquen el teorema que hemos estado viendo. F de X. F de X, exactamente, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, la segunda derivada viene siendo la derivada de la primera. O sea, la derivada de f de x, ¿sí o no? Vean. Oigo. Sí, profe. Sí, profe. Y esto viene siendo ¿quién? A ver.
¿Se entiende o no se entiende? Ustedes van a decir, espérame, pero este es f de t y tú aquí ya le estás poniendo x. Sí, pero las variables son ¿qué? Es ¿Son qué? auxiliar, ¿no? No, esta no es una variable auxiliar. Las variables son ¿qué? Ya lo hemos dicho. ¿Son qué? ¿Mudas? Mudas. Si yo le pongo x en vez de t, ¿hay algún problema? No. Es más, el hecho de que yo le ponga t, a lo mejor quiere decir que esto es tiempo. Bueno, si yo considero que esto es un problema dinámico, voy de acuerdo, pero a fin de cuentas es una variable, ¿sí o no? Sí. Ahora, ¿por qué le pongo x? Pues porque aquí ya estuve utilizando x. ¿Se entiende? Luego, Sí, profe. bien, entonces voy a hacer esta, pero ¿qué tengo que hacer aquí? Un cambio de variable, ¿sí o no? Un cambio de variable, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces hacemos esto y voy a derivar con respecto de z la integral. Y entonces esto ¿cuánto va a quedar? Me va a quedar así, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Y entonces ahora sí, la derivada con respecto de x de la integral aplicamos la regla de la cadena, que vendría siendo ¿quién? ¿Vendría siendo quién? Si se fijan que en vez de poner la f' puse la integral, pero es lo mismo. Acuérdense que la integral es ¿quién? Sí. La prima. ¿Sí están de acuerdo que es la prima? Sí. O sea que lo puedo poner así. ¿Sí o no? Y esto viene siendo la biprima. Luego, Sí, profe. ¿y esto cuánto quedamos que valía esto? Z cuarta, pero Z ¿quién es? X cuadrada, entonces va a ser X octava, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Sobre X cuadrada por esta derivada, ¿cuánto vale esa derivada? Vale 2X, ¿no? Sí, profe. Entonces fíjate bien, ¿eso quién es? La f biprima. Pero la f biprima evaluada en 2, que es lo que pide el libro, ¿va a ser quién? Pues va a ser así. ¿Sí o no? 2 a la 8, ¿cuánto es? 256, ¿no? 256. Raíz de 257. Nada más. Raíz de 257. Mira. ¿Qué número era? 57. Sí. Mira. No oigo. Está demasiado calabacín. ¿Sí o no? No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Obviamente el libro se salta muchos pasos, ¿no? El solucionario se salta muchos pasos. ¿No? No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Bien.
Ok, pero vamos a continuar. ¿Ya les gustó, verdad? Sí, profe. No, pues, pero pues Sí. digan, pues, sí, more, please, teacher, more, más carnita. ¿No? Sí, Sí. profe. Sí. A ver. Miren, fíjense. Como el 69 ya lo hicimos, ya hicimos uno. ¿Sí se acuerdan? Entonces yo creo que ya no tiene caso. Pudiéramos a lo mejor hacer el 71. Podemos hacer el 71. Es una estimación. Nos pide que demostremos que esta integral es una función racional propia en el intervalo de 5 a 10. Es mayor o igual que 0, pero menor o igual que 0.1. Y nos pide que lo comparemos con una simple función. Entonces, a ver, vamos a intentar hacer el 71. Me lo dictan, por favor, el integral 0 mayor o igual que la integral de 5 a 10. ¿Qué sigue? X cuadrada, ¿qué sigue, jóvenes? X cuadrada sobre X a la 4 más X al cuadrado más 1 diferencial de X menor o igual a 0.1. Bien. A ver, vamos a ver. Ahí lo que vamos a hacer es recordar el teorema. El teorema nos dice así. Acuérdense, si M es así, entonces esto. ¿Sí se acuerdan o no? Sí, profe. Sí, profe. Es muy parecido a uno que ya hicimos antes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos conocer? Podemos conocer a B menos A. B menos A va a ser 10 menos 5 igual a 5. ¿Están de acuerdo? Esto quiere decir que si comparamos esto con esto, me da que M minúscula, ¿cuánto va a valer M minúscula? Va a valer 0. ¿Por qué? Porque esto de aquí es esto. ¿Sí o no? Sí. Para que esto valga 0, M tiene que valer 0, porque B menos A vale 5. ¿Sí o no? Luego, M mayúscula, ¿cuánto va a valer M mayúscula? Se supone que 0.1 es 5 por M mayúscula. Entonces, ¿cuánto va a valer M mayúscula? Dividan 0.1 entre 5, ¿no? ¿Sí o no? Profe, se desenfocó la cámara. 0.02. 0.02. Sí.
¿Sí? Bien. Entonces, si se fijan, lo que nos pide es que demostremos esto. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Muy sencillo. Vamos a graficar. Tenemos 11. Bien. Y seguramente estos valores van a ser muy chiquitos. A ver, fíjense bien. Vamos a hacer una tablita, porque necesitamos graficar esto. ¿Sale? A ver, lo vamos a hacer de 5 a 10. Le voy a dar el 5, el 7, el 8 y el 10. A ver, las señoritas, las chicas, sáquenlo con los dos primeros. Los jóvenes, con estos, por favor, ¿sale? No oigo. Rápido. ¿Ya? De 7 me da 0.01, profe. Voy. A ver cuánto es. 0.0199. El 7. Sí. ¿Los demás? En 5 es Punto 0.15 el de 8. 0.380. No, el de 5 es 0.0384. De nuevo, por favor. 0.0384. Sí. El de 8.05. Punto 0.15. El otro. El último. Nueve punto nueve por 10 a la menos 3. ¿Cuánto? Punto 009. Bien, entonces fíjense. Vamos a ver. Aquí, pues si se fijan, sí son valores muy pequeños. Son valores muy pequeños. Pero a ver, con 5 tengo mis dudas. ¿Cuánto da con 5? 0.033. 0.033. 0.33. ¿Y cuánto era 5 entre punto 1? 0.02.
No, pues es que entonces no lo va a cumplir, porque fíjense bien, la idea es esta es la hipótesis y esta es la tesis. Entonces aquí tenemos la tesis, pero esta tesis no sustenta la hipótesis. ¿Por qué? Porque la hipótesis nos diría esto, nos diría que la función debe de ser un valor menor o igual que 0.2, pero mayor que 0. ¿Sí están de acuerdo? En ese intervalo. Y aquí lo que está pasando es que, por ejemplo, en 5 ya nos está dando un valor más grande que 0.02. ¿Sí se entiende o no? Sí. A ver, vamos a checarlo con matemática. No estoy presentando, ¿verdad? No, profe. A ver, entonces, vamos a verificar la función. Díganme, ¿es x cuadrada? X cuadrada sobre Más X cuadrada más 1. ¿X cuadrada? ¿Qué sigue? Sobre X cuarta más X cuadrada más 1. ¿X cuarta qué más? No escucho. Más 1, profe. De nuevo. X cuarta más X cuadrada más 1. ¿Así? Sí, profe. Sí. Ahora vamos a hacerlo en el intervalo de 5 a 10. A ver. Fíjense. Fíjense. Se supone que los números tienen que ser 0 y 0.02. No lo cumple. Vean cómo hay valores más grandes, ¿verdad? ¿Sí o no? Valores más grandes que 0.02. No se está cumpliendo la hipótesis. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Sí se entiende lo que estamos haciendo? Profesor. A ver, vamos a ver la respuesta. ¿Qué número es? 71. A ver. Pero aquí lo compara con una función. Con 1 sobre x cuadrada. A ver. Vamos a ver. Pudo haber hecho otra cosa. Voy a graficar las dos. O sea, esa y la de 1 sobre x cuadrada. Tiene que ir entre llaves. Si lo compara con esta función, sí se cumple. Pero nosotros estamos haciendo con un número. O sea, ya entendí lo que está haciendo el libro. Él lo está comparando con una función, pero nosotros estamos buscando números. Pero de todas formas, a ver. Espérenme. A ver. 5, 0. Es que creo que estamos aplicando el teorema equivocado. Miren,
Yo estoy aplicando este. A ver, ¿dónde está? Ni siquiera viene en esta parte. Aquí está, creo que es esto. Sí, bien. Yo estoy aplicando este teorema, que es el teorema de comparación. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profesor. Pero el libro está utilizando este. ¿Sí? Entonces, utilizando este, sí funciona. O sea, no estamos mal. No estamos mal porque nosotros estamos haciéndolo con esta propiedad. Pero lo estamos comparando con números. Pero el libro lo está haciendo con este, que es comparando con funciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, compararlo con funciones, lo hace así. Esto no está mal, ¿eh? O sea, si lo hacemos así, pues no cumple. No se cumple la propiedad de comparación. Pero, voy a borrar esto. ¿Sí? ¿Oigo? Sí, profe. Ok, profesor. Esto no está mal, insisto. Pero la propiedad que se está usando, porque el libro creo que lo voy a poner aquí. F de X dice, si F de X es mayor o igual que G de X, entonces, bueno, en un intervalo de A a B, entonces la integral de A a B de F de X es mayor o igual que la integral de A a B de G de X, ¿sí o no? De hecho, pues yo conozco esa propiedad, pues ahí está. Pero nosotros estamos usando la otra. Ahora, si nos fijamos en lo que nos está diciendo el libro, ¿qué número era? 71. Ah, es que es más abajo. Dice, demuestra comparando el integral. Ah, es que aquí está la clave de todo. Vean, ahí está la clave de todo. ¿Qué dice ahí? Con una función simple. Yo lo estaba comparando con números. Con números no funciona. ¿Sí se fijan? No Sí, oigo. profe. Entonces, fíjense bien, ¿qué función simple? Pues va, miren, no puede ser cualquiera, pero sí pueden ser muchas, porque muchas funciones deben de cumplir esto. Se supone que g de x es el integrando. Dítenmelo, por favor, x cuadrada, ¿qué más? Sobre. Dítenmelo, por favor. X a la cuarta más X al cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces tengo que buscar una f de x que sea más grande que esta. Pues está muy sencillito. Una función muy simple es x cuadrada sobre x cuarta. ¿Por qué? Porque si se fijan, esta función es propia, racional propia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. En el numerador, tienen el mismo numerador, pero el denominador es diferente. Si se fijan en el denominador, estoy sumando por más cosas, por más términos. Esto quiere decir que el denominador de esta siempre va a ser más grandote que de esta. Y si en ambos casos estoy dividiendo la misma cantidad entre cantidades más grandes, siempre ¿cuál va a ser más grande? ¿Esta o esta? F de X. F de X va a ser más grande. ¿Por qué? Porque
el denominador de este es más grandote que el de este. Al dividir la misma cantidad entre algo más grande es más pequeño. Entonces se cumple ¿qué cosa? Se cumple la hipótesis. ¿Sí se fijan que esta es la hipótesis? Se cumple esto. O sea, esto es 1 sobre x cuadrada, siempre va a ser mayor o igual que x cuadrada sobre x cuarta más x cuadrada más 1. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Y entonces, lo que podemos hacer, ya aplicando aquello, fíjense, es la integral de ¿quién? De 5 a 10, de 1 sobre x cuadrada, diferencial de x, siempre va a ser mayor o igual que la integral de 5 a 10 de x cuadrada sobre x cuarta más x cuadrada más 1. Esta no la voy a evaluar, no la voy a evaluar, voy a evaluar esta. Esa está bien sencillita. A ver, ¿están de acuerdo que para evaluarla tengo que buscar un número, bueno, una función más bien, una función cuya antiderivada sea x a la menos 2? No oigo. No oigo. Sí, profe. O sea, una función que al derivarla me dé x a la menos 2. ¿Quién va a ser esa función? Pues va a ser esta, ¿sí o no? Si yo derivo esta, ¿me da esta, sí o no? Sí, profe. ¿Sí se fijaron? Entonces, ¿esto quién es? Menos 1 sobre x, ¿de dónde a dónde? De 5 a 10 va a ser mayor o igual que la integral esta. ¿Sí? Y entonces, ¿esto cuánto me da? Menos 1/10 más 1/5. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto? ¿1/5 menos 1/10? 0.1. No, en decimal, por favor. ¿1/10? Sí. 1/10. 1/5 menos 1/10 es 1/10. ¿Sí, verdad? Sí, profe. ¿Qué significa? Significa que esta integral va a ser mayor o igual, menor o igual que 1/10. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Pero aquí la falla estuvo en que nos dijo como una función simple, entonces ahí sí comparamos con una funcioncita simple. Y esa función simple la sacamos buscando que tenga esta forma y obviamente que se cumpla esta, la hipótesis. Si se fijan, esta siempre va a ser menor o igual que esta. ¿Sí están de acuerdo? ¿No oigo? Sí, profe. Bueno, ¿dudas, preguntas? No, profe. No. Y si se fijan, Ninguna, pues profe. ahora, pero permítanme, no se vayan para... Y ahora sí, miren, ya está ahí la respuesta. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, déjenme nada más dejar de presentar para que salga en el video. Para que salga en el video esto. ¿Sí se entendió entonces cómo estuvo el asunto? No estábamos mal, solamente que nosotros estábamos tratando de aplicar otra propiedad. Básicamente era encontrar números. Y la conclusión es, no hay números. Pero no me había fijado que decía una función simple. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Entonces, yo inmediatamente nos vemos mañana. Que pasen buena noche. Un abrazo. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias, profe. Nos vemos. Adiós. Adiós. Profe.